Después de esta pequeña demora, ¿les parece bien si nos salteamos la introducción para ir directamente a las presentaciones? ¿Están de acuerdo? Okay, just checking. Okay. So I'm just going to put my very poor introduction there. Sorry about that. Muy bien. Um, Entonces voy a hacer una muy breve introducción. Vamos a comenzar directamente. El título de esta sesión es Remarcar el sufrimiento y la opresión trans, cuerpos, identidades y políticas. Y nuestra primer presentado es Jamie Corey de la Universidad de North Carolina de Queensboro, Estados Unidos. Good morning. I'm Buen trying día. to turn my camera on. Estoy intentando prender mi cámara. Go ahead and get started. Voy a comenzar Hopefully entonces. that can work. Espero que funcione. I'll just go ahead and start. Voy a comenzar My entonces life and my directamente. personal life often Mi vida center around profesional y experiences personal of en working with general se traumatized centran individuals alrededor de la and my palabra side clients are trauma. also trans. Soy consultora y My trabajo con la clients, población trans. Mis cis and clientes, trans come to tanto sessions cis often y spending trans, vienen thousands a of las dollars at sesiones y generalmente diagnosing viven el mundo alrededor del mundo necessary muy PTSD, profundo. Tienen others with a variety estrés of complex postraumático, stress muchas disorder también without tienen functioning in their un best estrés selves. postraumático Working on complejo y interprofessional cumplen counseling todos los license in one holistic criterios. division of Trabajando clinical como una supervision. consultora I'm also a licenciada, senior también PhD trabajo como consultant in trauma supervisora y estoy psychology estudiando based estudios de disparate posgrado impact en trauma technologies. I also psicológico en serve estas as professor of comunidades. supportive También intervention superviso una in two maestría spaces in Trinidad para and otros Japan. terapeutas Trauma y el specifically trauma es lo que can nos explain aúna. frequently and critically En recognizing general, significant sensitivity and reconozco potential harm when muchísimo identifying daño psychosomatic y responses to también harm. hay muchas respuestas Through autobiography, I psicosomáticas a estas experienced these vulnerabilities experiencias. and drawbacks of the language surrounding trauma Y el and how it idioma y el lenguaje que influences se how utiliza people process alrededor change. del trauma I'll begin también by es muy investigating and importante situate this memory considerando la of my violencia recollection of memories antitras. as a Tengo whole muchos and as recuerdos al individual and process respecto of trauma. y también he tenido muchas Significantly, in experiencias con el 2020, trauma. I just ended a video call of what was supposed to be a diagnostic intake. Instead, I spent approximately 20 minutes responding Estuve to unos parents' 20 minutos questions respondiendo a regarding their todas las perceptions preguntas of que me my hacían mis abilities, padres con where respecto a mis reference the límites standards of care for profesionales, donde trans se within hablábamos de todos los estándares de cuidado con la Asociación para la Salud Trans. No podíamos encontrar entonces en muchos casos las causas para esta identidad trans y tampoco teníamos restricciones a los pronombres o a la presentación de género. Esto es muy difícil para los padres entender cuando no pueden entender y no pueden darle a su hijo el tratamiento que necesitan. Es muy difícil identificar las prioridades y muchas veces este no es el caso. En este caso, en este momento, mi cuerpo empezó a temblar, casi lloro y también estaba muy alterado. Tenía náuseas, me sentía mal del estómago, estaba como congelada, no podía moverme por unos minutos y reconocí entonces que mi cuerpo estaba entrando en un estado de shock. Mis padres pudieron encontrar estas experiencias como trauma y es un disparador. Esta experiencia me suena muy familiar, de hecho, pero por suerte esto ya no es algo que me ocurre todos los días. Al reconocer este disparador, puedo regular mi cuerpo, puedo hacer que baje mi ritmo cardíaco y tranquilizarme. Después de esas sesiones que son muy intensas, eh, cancelo todo el resto que tenga en el día. Muchas veces es difícil identificar estos disparadores y que pueden ser ah, explicaciones o justificaciones importantes de por qué nuestro organismo funciona de esa manera. Muchas veces hay un vínculo directo entre el evento y el disparador. Entonces, he analizado mucho las respuestas de mi cuerpo con todas las experiencias, el abuso emocional que he sufrido y el abuso emocional que sufren muchas de las personas trans. Tengo muchos recuerdos de la niñez y escucho y tengo
estos recuerdos en mi cuerpo y todos me transportan a lo que Pete Walker describe como un flashback emocional, no necesariamente visual o auditorio. Estos flashbacks generalmente son prolongados y nos llevan a ese estado de sufrir abuso como niño. Mis experiencias personales con estos flashbacks que suceden en distintos momentos de mi vida están ligados a mi identidad, que muchas veces nos dicta también nuestro valor social. Nos sentimos culpables, nos sentimos con distintos sentimientos hacia nuestros padres, por ejemplo, mi madre en este caso. A veces puedo recordar estas emociones y esto dispara disociaciones o ataques de pánico. También en mi trabajo con mis clientes noto que tienen experiencias similares. Estos recuerdos no solamente son un ejemplo único de lo que es el trauma de la población trans, ni que mis experiencias son las únicas válidas, sino que son experiencias que me ayudan a identificar distintas heridas psicológicas, no son necesariamente las únicas experiencias representativas. La marginalización también es común. El concepto de trauma no puede estar aislado de otros traumas que han sufrido otras personas de nuestra comunidad debido a nuestra historia, o por ejemplo otras comunidades que han sufrido genocidio o situaciones similares. El nombre trauma de la comunidad trans es una estrategia, es una herramienta que nosotros podemos utilizar para darle un nombre a una situación que a veces puede parecer ilógica o emociones que pueden parecer ilógicas y que por lo tanto no son tenidas en cuenta. Tenemos que entonces desarrollar estrategias de adaptación para poder adaptar estas emociones y sentimientos. Lord Page y otros son un ejemplo. Tenemos que utilizar las palabras y los términos de trauma para atacar esta prevalencia de la violencia que ha sido prevalente con esta ideología ontológica. No puedo. Los médicos y los profesionales utilizan marcos teóricos para identificar el trauma con el sistema nervioso y esto se ha hecho con un análisis estadístico, con evaluaciones estandarizadas que muchas veces no cumplen con los criterios de los trastornos descritos por la Organización Mundial de la Salud en el DSM, la edición número 11, y en la Asociación de Psiquiatría Norteamericana y sus manuales de diagnóstico. Muchas críticas a estas evaluaciones con la bibliografía neurocientífica van a darle nombres más adecuados a estas situaciones como falta de coherencia de las distintas presentaciones de trauma y trastornos asociados, la ideología del trauma, la individualización de las respuestas y la construcción de conocimiento médico que esté basado en distintas normas según la experiencia. Es importante nombrar cuáles son los asuntos que pueden ser potencialmente traumáticos y poder comprender los aspectos políticos subyacentes con respecto al trauma también es importante para su tratamiento. Para utilizar un análisis lógico que nos permita encontrar analogías con los trastornos y el trauma. Distintas teorías y distintas teorías acerca del trauma y cómo este representa distintas disrupciones con la racionalidad. Respuestas a distintos agentes
Estos conocimientos son muy útiles y yo creo que no están completos si no hacemos un análisis más profundo de los aspectos políticos subyacentes y de las culturas de la época colonial y imperialismo europeo. Yo creo que lo que se conoce como trauma puede ser comprendido como un proceso mucho más complejo, psicológico, que tiene muchos aspectos concurrentes. Sea cual sea nuestros antecedentes europeos o cualquiera sea nuestra religión, podemos sentirnos identificados. Hay muchos momentos en todos estos aspectos biopolíticos y todo este orden global dominante y esas nociones binarias del género son muchos de los componentes de un sistema opresivo y de dominación colonial. El trauma entonces tiene un vínculo con lo que uno podría concebir como una sociedad democrática común, como dice Orlando Patton en su conceptualización. Esto muchas veces no está representado y está excluido de una categorización formalizada del trauma y es mucho más excluido. La incorporación de la violencia ontológica que afecta a nuestro sistema nervioso. Heredamos estos patrones de conducta, como dice la bibliografía, el trauma en particular. Podemos encontrar traumas raciales asociados a cambios sociopolíticos que pueden ser asociados al orden global dominante. Hay mucha materialidad acerca de cómo esto afecta los cuerpos de aquellos que son víctimas a violencia ontológica y corporal y no están completamente separados unos del otro. El idioma, como muestra en la bibliografía, juega un rol muy importante en la violencia y en los efectos que esto tiene en las mentes y en los cuerpos de estas comunidades. La forma en que entendemos el trauma, no solo en cómo consideramos estos eventos potencialmente traumáticos, sino cómo abordamos este trauma. Si no lo utilizamos de forma adecuada, podemos no prestar atención o no darnos cuenta de estos movimientos antirracistas, anti-afrodescendientes y anti-indígenas y la violencia anti-trans también. Tenemos que generar movimientos para reconciliarnos con esta violencia y ser reconocidos con estos regímenes políticos antagonistas. El trauma trans tiene que ser una estrategia para contrarrestar la violencia del idioma, la violencia ontológica y reconocer que el idioma también puede terrorizar y puede generar violencia. Si no nombramos el trauma trans, nos vamos a hacer un favor a las personas y a las comunidades y a aquellos que estudian el trauma de manera profesional para poder llegar a una sanación colectiva. Debemos hacerlo. Yo sugiero que hablemos de cómo llevamos adelante nuestras actividades profesionales y qué estrategias podemos desarrollar para ayudarnos unos a los otros para una mejor supervivencia. Quiero agradecerles a todos y lamento no haber podido hacer funcionar mi cámara, el video. Quiero agradecerles a Daniel Bouchard, ya que sin su apoyo esto no hubiera sido posible. También cargué una transcripción que tiene muchas notas al pie para brindarles información adicional y con gusto me pueden contactar si ustedes quieren más información y pueden tener la transcripción de mi presentación en la aplicación de Juba. Gracias.
si tú tienes el video y lo quieres cargar en Juba, después lo podés poner en tu perfil de ponente para que los participantes lo puedan ver después y también lo vamos a cargar a YouTube. Elis Coco es el Ahora le próximo toca a Elis ponente y Coco, van a que va a hablar hablar de de el rastreo del sujeto transgénero que sufre, salud mental, identidad y futuros en crisis. No puedo activar el video. Creo que el hospedador no me permite reproducir el video. Avery, te toca activar el video o permitirle que lo active. A ver si ahora funciona. Ahora sí deberías poder activar la pantalla. Sí, muchas gracias. Hola a todos. Soy Elis, soy una candidata a PhD en la Universidad de Edimburgo en la materia de antropología y hoy voy a hablarles de el tema del sufrimiento transgénero. En primer lugar, hoy la asociación entre la salud mental y la población LGBT, en general específicamente la gente transgénero, es muy conocido y respaldado por más de una década de estudios de investigación, campañas de justicia social que destacan el impacto y el estigma de la discriminación en la salud mental. Denme un segundo que voy a compartir la pantalla, ahora sí. Sin embargo, esta idea de que el sufrimiento mental se encuentra en la sociedad y no en la persona ha sido parte de la psicología por mucho tiempo. Y también esta idea de que los efectos psicológicos y no la violencia física es la que tiene la responsabilidad cuando hablamos de la marginalización. Estas narrativas tienen que modificarse. En esta presentación propongo que estas narrativas de sufrimiento nos dejan el lugar suficiente para modificar el futuro de las personas trans. Estas son algunas de las preguntas de mi investigación. En la investigación combino investigación archivística con el trabajo general en el Reino Unido. Y también analizo la función histórica del sufrimiento en las subjetividades y también las consecuencias paradójicas que tiene para las políticas y las personas trans. Hablaré de mi propia experiencia con respecto a la identidad no binaria y también el sentido de disforia y también esta felicidad cuando por primer lugar fui a un lugar solo para personas trans. De golpe pude ver todo el tema de la marginalización y también los diferentes factores que me ayudaron a conformar a mi vida. Con factores que no tenían que ver con mi identidad de género directamente. La gente habla de una falta de empatía con respecto a mi depresión y a mi condición de experiencia postraumática. La idea es que quiero hablar del tema del sufrimiento transgénero y por qué este concepto es importante al construir las subjetividades transgénero. Este sufrimiento transgénero médicamente es un tema que causa muchos problemas, porque la idea es que se habla de este deseo transexual y también se destacan el tema del aislamiento, la depresión, etc. Como resultado, la idea
es que se introdujeron otras ideas. También en estas narrativas se habló de efectos que legitimaron todas estas ideas. Por ejemplo, en 1979, se suspendieron las cirugías en este sentido. Digamos que era culpa de los pacientes no ser feliz después de la cirugía. Esta idea del sufrimiento pasa a ser una entidad inteligible. Este transactivismo que viene surgiendo y que desafía la comprensión médica tiene una diferente ontología y cambia este tema del sufrimiento y pasa a ser un tema diferente, porque el sufrimiento sigue siendo importante en los relatos de los activistas, pero es otra forma de hacer que este sufrimiento queer sea inteligible. La víctima transgénero de la violencia es la forma más reconocible de este sufrimiento transgénero. En los 90s y en los 2000, por ejemplo, en los medios y en la cultura popular. Hay determinada comprensión del tema transgénero en la sociedad. Y muchos académicos han analizado este tema también. Como se habla de los afectos como el sufrimiento, el dolor y la disforia a las personas transgénero, estos cuerpos son como lo opuesto a la pareja del mismo, pareja feliz, que también habla de cómo se reproduce la sexualidad y también muestra la postura política de los temas transgénero en la sociedad. En la cultura popular, en la medicina, etcétera, se tienen toda esta idea de la violencia, del sufrimiento sobre los cuerpos trans, y esto también afecta la economía y la capacidad de estas personas de tener sentimientos y capacidades. Este sufrimiento, por lo tanto, no es solo una calidad que tiene este cuerpo, sino que se hace visible e inteligible a diferentes públicos. Les hablé de los tipos de sufrimiento y de la salud mental, que es fundamental para mejorar la vida de las personas trans. Recordemos esto que dice la OMS, que es muy importante, que es un cambio político muy importante, la despatologización, pero también muestra cómo los activistas y los profesionales médicos deben tener en cuenta cómo dicen las cosas. Recordemos que estamos hablando de que este tipo de declaración tiene que tener en cuenta también a la persona que sufre. Vemos en la actualidad muchísima investigación sobre el estrés y también, por supuesto, la cantidad de suicidios en la población trans. Y también la idea es presentar datos sobre los suicidios, la depresión, etc. La idea es también informar las diferentes decisiones políticas que se toman. Yo diría que hoy sería mejor o sería más adecuado hablar de la persona que está deprimida. La idea también es que limiten la cantidad de sujetos que son reconocibles, y en mi investigación trabajo con el sufrimiento y tenemos que ver que abordamos el tema de la política trans en el Reino Unido. Una forma de comenzar a analizar todo esto es analizar el discurso público a través de documentos públicos oficiales como planes de acción del gobierno, lineamientos médicos, guías de mejores prácticas, también informes de los gobiernos y del Parlamento sobre temas trans. Una imagen muy paradójica surge. Desde el 2008 ninguno de estos documentos se refiere a las personas trans como que si tuvieran
un trastorno psiquiátrico, pero tampoco habla del estigma de la discriminación. Se habla del sufrimiento, sí, y de la necesidad de que los médicos protejan y guíen a las personas para que puedan encontrar las soluciones a la violencia. En segundo lugar, el sufrimiento también es importante en la idea que tiene la gente y en este problema emocional. Este sufrimiento de trans también está relacionado con el bullying y con el proceso de transición en sí mismo, lo cual genera mucha frustración y confusión. Cuando nos centramos en el sufrimiento personal, entonces la idea es mejorar el nivel de concienciación. Con respecto a la igualdad, hay que enfocarse en los y las ciudadanas más vulnerables. La idea es trabajar para poder abordar estas desigualdades. Esto tiene que ver también con los benefactores y también cómo se trata el tema del sufrimiento en la población binaria. En 2016 se realizó un informe en este sentido. Pero recordemos que es muy difícil imaginarnos que este informe se publicaría en la actualidad. Recordemos entonces que este tema trans realmente modifica lo que debaten las personas en la sociedad. Tenemos que recordar ahora que el tema tiene una cierta legitimidad ética. Aquí tengo algunas de mis citas favoritas con respecto a estas promesas y de por qué la igualdad transgénero es importante. Por ejemplo, para no tener juicios y que las personas transgénero tienen que ser tratadas de forma legítima. Bueno, seguimos adelante. Recordemos que también todo esto es prevalente en el discurso de los niños y niñas transgénero. En diciembre de 2020, la Corte del Reino Unido estableció que era poco probable que un menor de 16 años pudiera tener la competencia para realizar un tratamiento de bloqueo en la pubertad. Hubo un caso que habla sobre la misma lógica de la narrativa del sufrimiento. Gracias, las intérpretes piden que vaya un poco más lento. En este caso se aplica la misma lógica porque se habla de un sujeto vulnerable que hay que proteger. Paradójicamente, el sufrimiento y la vulnerabilidad de los niños trans, niñas trans, también es la imagen que muchos defensores han planteado durante años para generar compasión. En la decisión, la presencia de la no conformidad de género pasa a ser una señal de una vulnerabilidad inherente y una falta de agentividad. Sin embargo, la calidad de queer se ve como peligrosa y hay que proteger al niño o a la niña. Esta asunción es que el sufrimiento se aleja de lo que es normal. Y también, ¿cómo podemos hacer para medir la falta de comodidad psicológica? Tenemos que tener en cuenta las perspectivas jurídicas y médicas también. Porque las demandas, porque tienen que ver con el impacto también del daño. El tribunal no habla de esto específicamente y habla de la falta de evidencia adecuada. Y habla de y dice que hay una falta entonces de evidencia médica objetiva. Además,
cuando la legitimidad de la identidad y derechos de una persona se basa en la noción del sufrimiento, entonces no tiene que ver con las mediciones que se piden, sino que también abre la puerta a diferentes reclamos de sufrimiento, de victimización. Muchas veces tiene que ver con otra cosa que está relacionada con temas de raza, clase y género. Hemos visto, por ejemplo, esto con las guerras de TERF. Muchas veces hay diferentes tipos de victimización y muchas veces tiene que ver con quién puede generar más compasión o mostrar vulnerabilidad. Estas narrativas del sufrimiento limitan el rango de los futuros imaginables, afectos e identidades. En mis entrevistas con médicos que trabajan con jóvenes que van a clínicas de identidad de género, describen la dificultad de navegar las asunciones explicativas de la clínica y del sistema general. El sistema necesita seguridad y espera narrativas simples y binarias. Una persona tiene que estar segura o confusa, o está sufriendo o no está sufriendo. O sea, todo es binario. El clínico cisgénero es objetivo y racional. Bueno, muchas gracias, Alice. Voy a tener que interrumpirte. Te doy 30 segundos para terminar. Bueno, yo lo que puedo hacer es mostrarles el video después y lo pueden ver si quieren. ¿Les parece bien? Porque no me va a dar el tiempo en 30 segundos. La próxima presentación. Entonces, este año voy a trabajar con la relación del cuerpo con los hombres trans en el deporte, cisexismo y cuestiones de salud. Cisexismo para las personas trans. Mi trabajo, entonces, es un trabajo exploratorio y quisiera hablar sobre el tema de las personas trans para tener, hice investigaciones para obtener datos. En cuanto al aspecto teórico, hice una actualización a partir de los estudios franceses, trabajos de sociología y de Alexandra Wood. Esto me permitió tener esta teoría que pude profundizar y tener mis propios datos a partir de la sociología con el método de inclusión. Pude estudiar los trabajos sobre las normas de género del punto de vista deportivo para hablar sobre el sexismo y el cisexismo asociado a este tipo de cosas que se relacionan con el cuerpo y también en lo que tiene que ver con las personas trans. Primero, trabajé sobre las normas del juego y las normas de género y el sexismo y la violencia que las personas trans reciben en el deporte a través del tratamiento que se les da, y el deporte es algo que se divide a veces en categorías, y por un lado se ponen las mujeres y por otro lado los hombres, y entonces no hay lugar para las personas trans. Quisiera investigar sobre la medida en cómo es importante esta división que se realiza con las personas trans y dónde
y qué es lo que hacen las políticas con respecto a qué hacer con el deporte y las personas trans en el deporte. Luego, me quise concentrarme en lo que realizan las personas trans y en la realidad que viven con respecto al deporte. Y eso me permitió ver cómo se aplica el deporte para las personas trans. Ahí pude ver que el cisexismo y la violencia que todavía siguen existiendo en Francia. Entonces se pudo ver que el físico es muy importante y que lo discriminan de diferentes maneras. A partir de lo que pude ver, pude basarme en esto. Quiere decir que las personas cisexistas se permiten mostrar y decidir por las personas trans, si se trata de personas trans o no, si son legítimas o no, si se puede hablar de ellas o no y cómo se realiza. Además, esta discriminación es sobre la base del privilegio bisexual. Por un lado está la visibilización de las personas trans y también existe la violencia física y verbal que las personas trans van a sufrir a partir de las personas cis y las diferentes estructuras que podemos ver, los trabajos que se realizaron con respecto a este tipo de discriminación. Hay un gran campo de investigación sobre esto, que sobre todo en el dominio familiar y del trabajo, que se nota este tipo de violencia. Y en el deporte esto también se ve reflejado, pero fue muy poco abordado en este informe. Luego consideré las personas trans en el deporte a través de las personas cis, porque en general explican que la mediatización de las personas trans se realiza a través del deporte y las personas transexo se relacionan a través de diferentes formas con las personas trans. La transidentité en el deporte y las personas trans no tienen ninguna forma de estar relacionadas en el deporte. Antes de 2003, y el Comité Internacional Olímpico les dio un lugar y estableció medidas sobre clichés, establecidas sobre clichés contra las personas trans, donde se debía tener una cierta flexibilidad y que no fueran discriminadas, y esto era sobre todo para que las personas trans no fueran invisibilizadas, el hecho de que considerarlos que en el mundo deportivo se podría hacer un paralelismo con los datos que pude obtener de las políticas que se realizan en el deporte. Incluso si las personas trans no realizan deporte a ese nivel de competencia, el hecho de no haber podido realizar una transición que fuera coherente, la forma como desde el punto de vista administrativo sean tratadas,
las personas que pude entrevistar consideraban que el deporte los dejaba de lado, sabían que iban a vivir ese tipo de discriminación porque sabían que iban a ser dejadas de lado. Porque en el deporte, eso les molestaba mucho, porque sabían que el deporte es muy sexista y muy cisexista, y para que no tuvieran que tener ese tipo de relacionamiento en el deporte. También hablé con las personas que interrogué con respecto al medio deportivo y hay un trabajo que explica por qué las personas trans sufren y no son tratadas de la misma manera, y pudo establecer 4 categorías. En la primera muestra que las personas trans no quieren ser visibles y como tales, como personas trans. Y en el estudio muestra que esas personas en general son dejadas de lado por las mismas personas. Y existe cisexismo en la medida en que estas personas trans son dejadas de lado. El paralelismo que se puede hacer con el deporte es que son invisibles en tanto personas trans, y eso es una forma de ejercer violencia y no se puede adoptar a nivel deportivo. El hecho de no poder mostrarse como tales y estar expuestas en los vestuarios, por ejemplo, donde se exponen los cuerpos para las personas trans, tienen que estar siempre vestidos, y eso es lo que lo lleva a no sentirse cómodos. Al mismo tiempo, hay un tema de reapropiación del cuerpo, porque hay hice entrevistas a hombres trans, pero eso aparecía como las 2 personas que entrevisté dijeron que solo habían comenzado a hacer deporte y eso los ayudaba a encerrarse en sus cuerpos también, y eso los hacía actuar mejor, y eso puede ser una forma de cambio y de transición propuesto por el cuerpo médico. Pudo haber habido también una importante cambio a nivel médico. También se piensa en una forma política de ocupar el espacio que es ocupado generalmente por hombres cis, que es un espacio hegemónico del hombre que aparece en esta estructura y en el espacio deportivo, y en particular, por ejemplo, en la musculación. También pude constatar que hay una voluntad de practicar deporte en espacios, por ejemplo, universitarios, donde la invisibilización deportiva es muy grande, y hay esa especie de flujo a nivel político, de la forma como las personas trans pueden mostrarse en el mundo deportivo, y eso puede ser finalmente algo importante para poder escapar del cisexismo de las personas que no hacen deporte. De eso comencé a hablar con personas que practicaban deporte y que habían empezado a sentirse más seguras, ya que estas personas sabían que esto podía comenzar a cambiar.
Muchas gracias, Rafael, por tu presentación. Avery, a ver si podemos cambiar la pantalla para apagar la de Rafael. Muy bien. Bueno. Entonces, ahora tenemos unos 9 minutos para hacer preguntas, así que voy a ir directamente a la parte de respuestas y de preguntas y respuestas. A ver, Rachel Xavier tiene una pregunta. ¿Qué les parece el cisexismo? A ver quién quiere contestar esta pregunta. También una pregunta puede ser para Rafael, por ejemplo, a todos los panelistas. Bueno, le voy a hacer la pregunta a todos. ¿Qué les parece el passing en inglés y el cisexismo? Y creo que otra pregunta de Reyel Javier, cuando hablaba del médico, entonces, ¿el género binario está siendo conformado por el sistema capitalista? Sí, puedo contestar esa pregunta. Bueno, no era en lo que me centré en la charla, pero creo que estaría bien. Sería como que, por ejemplo, si vemos estructuras del patriarcado, como cisexismo, homofobia, etcétera, y si vemos que están relacionadas con un sistema, entonces sí van a afectar cómo comprendemos el género. No quiere decir que, por ejemplo, si hay un sistema capitalista, sistemáticamente va a haber un sistema cisgénero. No, no necesariamente. Puede haber diferentes sistemas de género también. Sin embargo, en nuestra sociedad real sí tenemos un sistema binario de géneros, por lo menos en la sociedad hegemónica occidental. Y esto sí se ve influenciado por el modelo capitalista. Creo que hay un vínculo causal que es muy claro. Y lo que yo quise decir en la presentación es que, bueno, por ejemplo, vemos, este es un modo de producción en particular y es así como este modo de producción afecta nuestra visión de los géneros. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? La pueden incluir en las preguntas y respuestas o en el chat también pueden hacer las preguntas. Me gustaría recordarles a todos que por favor descarguen la aplicación de Whova, que tiene muchísimo material, y también si van a la opción de galería, al costado pueden ver todas las presentaciones que subieron. Hay muchas presentaciones magníficas, videos, también diferentes materiales. Y también pueden hacerles preguntas a los presentadores. Recuerden que los links para Zoom van apareciendo a medida que se acercan los diferentes paneles. Así que les pido que tengan en cuenta eso también. Sí, tengo una pregunta para hacer. Muchas veces hablamos de esta noción de passing o pasar como, y también como necesitamos mayor afirmación.
Y muchas veces también tiene que ver con la hipervigilancia que mencionamos en la terapia. Y esto de hacerse pasar o pasar como muchas veces es necesario. Y pasa a transformarse en actividades, no sé, detalles muy pequeños, determinadas normas. Y esto no incluye no solamente el acceso a la salud y las relaciones con otras personas, sino que también tiene que ver con cómo nos movemos en el mundo, cómo pedimos referencias para trabajos, y también hay mayores como oportunidades para sufrir violencia. Y creo que no necesariamente tengan que ver siempre con el cisexismo. Muchas gracias. Vamos a hablar con la doctora Cobbs, que trabaja en el Reino Unido. Con todo lo que sucede en el Reino Unido en este sentido, ¿qué te parece para el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? Creo que necesitaríamos una conferencia entera para hacer esto, pero quizás podamos tener algunas respuestas. ¿Quién va primero? ¿Ellis o Matthew? Bueno, voy yo entonces. Es muy difícil esa pregunta y no tengo una respuesta buena, y por eso quería abordar preguntas o temas más generales antes de ir a temas más normativos. Pero creo que se habla de un tipo de conflicto de clase, y quizás tendríamos que pensar en tener solidaridad con otros grupos de clase trabajadora y volver a las instituciones de base de la sociedad. Los trabajadores, o sea, esta idea de que los trabajadores y trabajadoras juntándose para de cierta forma ir contra la burguesía. Sería algo así. Muchas gracias. Sí, de hecho, yo soy trabajador social, y recuerdo que leí un libro una vez sobre estos trabajadores sociales de trabajo social en el Reino Unido. Teníamos como un manual sobre el trabajo con la gente en el terreno. Voy a ver si encuentro este material, lo puedo compartir en algún momento de la conferencia. Bueno, entonces voy a cerrar la sala para que podamos comenzar a prepararnos para la siguiente. Muchas gracias a todos por las diferentes presentaciones. Empezamos de forma un poco irregular y les pido disculpas, pero creo que todo va a ir mejorando a medida que avancemos. Es muy bueno tenerles a todos aquí. Muchas gracias.